Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Continuando las actividades del Seminario Educación, Salud, Justicia y Democracia de la pandemia SARS-CoV-2, el día de hoy toca la Mesa de Salud y Justicia Alternativa, donde se presentarán 4 ponencias con la finalidad de abordar temas que tienen relación con esta materia tan trascendente el día de hoy como es la salud y sobre todo la justicia alternativa. Para ello moderará la mesa el doctor Claudio Antonio Granados Macías, de quien me permito señalar una síntesis curricular. El doctor Granados Macías es licenciado en Derecho, maestro en Derecho y doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es doctor en Derecho por la Universidad de Guadalajara, profesor e investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, cuenta con perfil PRODEF y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Tiene el uso de la voz, doctor. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Velo Romo. Te agradezco la presentación. Y bueno, como saben, estamos continuando con los trabajos de nuestro seminario, el capítulo Aguascalientes del Doctorado Interinstitucional en Derecho, así como el cuerpo académico de Administración de Justicia. Hoy contamos con la presencia de distinguidos doctores que por muchas razones han colaborado de forma decidida con el Departamento de Derecho, ya sea como profesores del departamento, como exalumnos del programa del doctorado interinstitucional en Derecho. Me da mucho gusto presentar a la doctora Janine Lilian Santillán González. Ella es licenciada en Derecho y maestra en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como doctora en Derecho por la Universidad Autónoma. Se ha desempeñado como coordinadora en el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Aguascalientes y actualmente funge como directora del Centro de Mediación y Conciliación y del Instituto de Capacitación del Poder Judicial del Estado. Ella nos presentará el tema La mediación, un espacio libre de discriminación. Le cedemos el uso de la voz a la doctora Janine Santillán González. Adelante, doctora. Pues muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco la invitación a este seminario al doctor Claudio Granados. Créanme que es un gusto pues compartir este espacio sobre justicia alternativa y salud con la doctora Guadalupe Márquez, pues mi maestra y precursora de la mediación aquí en Aguascalientes, pues también agradecida de coincidir con la doctora Miriam Alcalá, con el doctor Miguel Ángel Veloz y por supuesto, bueno, pues saludo con mucho gusto y con mucho cariño también al doctor Eloy. Pues como ya lo han señalado a lo largo de estos días en este seminario, pues la pandemia por el virus SARS-CoV-2 pues ha representado un desafío sin precedentes en distintos ámbitos de nuestra vida y pues la Administración de Justicia no ha sido la excepción a ello, ya que pues los conflictos pues no se ponen en cuarentena y la realidad es que se han ido incrementando en razón de los conflictos familiares que se han agudizado en casa, de los problemas económicos derivados de la falta de empleo, del cierre de negocios y, por supuesto, pues de la presencia de hechos delictivos. Ante este escenario que tenemos a raíz de la pandemia, pues considero que la justicia alternativa y en particular la mediación representa una vía eficaz para atender esta necesidad de las personas, de la población, de gestionar sus conflictos con las ventajas que ya todas y todos conocemos de menor tiempo, menor costo, tanto material como emocional, y pues la sencillez y flexibilidad de su proceso, que busca, lejos de los tecnicismos y de los formalismos propios de los procesos jurisdiccionales, pues estar al alcance de todas y todos para hacer precisamente efectivo el derecho de acceso a la justicia. Esa es la aspiración. Quiero poner de relieve pues una característica de la mediación. Considero que es un proceso inclusivo, libre de discriminación, que nos permite materializar el derecho a la igualdad. Pues como conocemos, la discriminación es reflejo de una estructura social que ha normalizado prácticas que niegan, que impiden, que restringen el goce de los derechos humanos
Y pues en un escenario donde no se cuestionan razones, donde en múltiples ocasiones hemos observado cómo hasta se justifican ciertas conductas al carecer de una cultura de inclusión y de valoración positiva de las diferencias. Desde el año 2008, salvo algunas reminiscencias históricas al arbitraje, nuestra Constitución Federal pues ha adoptado los mecanismos alternativos de solución de controversias, que hay que decirlo, pues ya desde hace más de 20 años se encuentran institucionalizados en diversas entidades federativas de nuestro país, gracias al impulso de quienes tuvieron la visión en aquellos años de ver las fortalezas de los denominados MASC, pues tal es el caso en Aguascalientes, ¿verdad?, de la doctora Márquez, quien hoy está presente virtualmente. Pues gracias a esto y gracias al trabajo continuo y perseverante en la materia, pues se ha logrado consolidar la mediación. Todavía queda un camino por andar, pero creo que las ventajas cada vez más van quedando de manifiesto. Al reconocer la mediación como este proceso comunicativo que ofrece a las partes la posibilidad de obtener un acuerdo en el cual son ellas, las partes, pues las únicas protagonistas, ¿no?, con el pleno respeto a sus derechos y con la ausencia del poder decisorio de un tercero, ya que el mediador, la mediadora, pues solo fungen como facilitadores del diálogo en una mesa donde las personas participan en un plano de igualdad y donde se busca que no haya este desequilibrio de poder, por llamarlo de alguna forma. Nuestros artículos 1 y 4 constitucional pues nos consagran estos derechos a la igualdad y a la no discriminación. Asimismo, se reconocen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. Siendo, sin duda, pues lo trascendente, lo importante, es que podamos materializar estos derechos para que tengan un impacto pues, real en la vida de las personas. Dentro de los principios de los mecanismos alternativos de solución de controversias, como conocemos, pues encontramos la voluntariedad como el número 1, ¿verdad? La confidencialidad, la flexibilidad, la imparcialidad, la neutralidad, la legalidad y sobre todo pues la honestidad, ¿no? Porque son procesos de buena fe. En el caso de la imparcialidad, nos permite, por ejemplo, facilitar la mediación con objetividad, evitando la emisión de juicios, de favoritismos, de inclinaciones, por lo que no se colocan etiquetas a las personas que acuden a solicitar el servicio. Ante este escenario, pues creo que es importante atender a un cuestionamiento, y este sería, pues, ¿cómo percibimos la discriminación en nuestro país? Al respecto, entre los principales resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación, ENADIS 2017, pues encontramos que el 20.2% de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el último año, siendo los motivos principales la apariencia, por su forma de vestir, por su peso, por su estatura, la edad, las creencias religiosas y también el género. Asimismo, esta encuesta nos revela que el 23.3% manifestó pues, que se le negó injustificadamente algún derecho y recalcando pues, que fueron objeto de algún incidente de negación de atención o en la prestación de los servicios en alguna oficina de gobierno. Y otro pues, dato que creo que es de todos conocidos, aunque queda ahí plasmado en esta encuesta, pues es que el 86.4% de las personas con discapacidad mencionó haber tenido alguna barrera de accesibilidad. Por ello, pues la importancia de que veamos a los procesos de mediación como inclusivos. Hace algunos años, Bucio, presidente del CONAPRED, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, pues hacía mucho hincapié en la relevancia del enfoque de inclusión social, para asegurar que todas las personas puedan alcanzar su potencial en aquello que se proponga cada uno. Por lo que se señalaba que pues, desde las instituciones se deben instaurar un conjunto de acciones y de procesos que promuevan la igualdad de trato, de oportunidades, de reconocimiento y de ejercicio de estos derechos. Las mujeres, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, las personas que tienen una orientación o identidad de género diversa, afrodescendientes, indígenas, migrantes, todas y todos, pues debemos ver simplificado el acceso a la justicia, que no represente un obstáculo o una barrera más, y creemos que esto se puede lograr en cierta medida a través de la justicia alternativa. La propuesta es ser inclusivas, ser inclusivos desde el inicio de un proceso de mediación, desde la atención de primer contacto, el desarrollo de las sesiones, la redacción y el contenido de un convenio, el seguimiento al mismo, y que siempre estemos como mucho en este estado de conciencia, de repensar
constantemente el proceso de mediación para acercarlo a las personas. Un aspecto también fundamental pues es el proceso de formación de las y los mediadores, pues para no contaminar el desarrollo del proceso de mediación con nuestros prejuicios, nuestros estereotipos, y siendo fundamental incluir en los procesos de certificación pues el estudio de los derechos humanos, de la atención sin discriminación, de la perspectiva de género, del lenguaje incluyente y no sexista. Creo que es muy importante recordar que hablamos como pensamos, entonces es muy importante tener cuidado y estudiar estos temas. En este punto, bueno, quiero retomar un poquito lo que nos dice el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que no se puede lograr un acceso efectivo a la justicia si no se promueve la capacitación adecuada de quienes trabajan en la misma, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de incluir este enfoque. Por lo anterior, y ya para cerrar mi intervención, creo que es muy importante que al brindarse el servicio de mediación se adopten medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas, atendiendo a lo que nos dispone la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, medidas que nos permitan construir espacios de mediación libres de prácticas discriminatorias y que efectivamente pues estos centros, estas áreas de mediación, no solo públicas, también privadas, pues constituyen una puerta de acceso a la justicia para todos y todos. Por mencionar algunas, entre las medidas que se proponen es aproximar los servicios de mediación a través de esquemas itinerantes o móviles, acercando la justicia a estas comunidades más lejanas. 2, fortalecer los servicios de mediación en línea o a distancia. Precisamente con motivo de la pandemia, pues se puso de relieve su importancia, y es así que el 1 de junio del año pasado, del año 2020, pues se estableció en lo que hace al área de mediación del Poder Judicial de Aguascalientes, pues que la atención de primer contacto ya no sería presencial, sino por vía telefónica, por considerarse un medio de fácil acceso y que también pues permite una comunicación más fluida a diferencia de un correo electrónico. Y posteriormente, bueno, ya que se plantea todo el problema, se da la posibilidad a las partes de que elijan que su sesión sea en línea o que sea de carácter presencial, ¿verdad? En línea, pues a través de alguna plataforma para videoconferencias. Esto, hay que decirlo, ha resultado útil. Hemos tenido casos de personas que se encuentran aisladas por padecer la enfermedad y que han podido participar en un proceso de mediación gracias a estas plataformas de videoconferencias, gracias a la tecnología, y pues que de modo contrario no podían haber hecho efectivo su derecho, ¿no? Entonces esto permite también estos servicios en línea o a distancia, pues facilitar los procesos con personas que radican en otras ciudades o incluso en otros países, o también personas con discapacidad que presentan alguna dificultad de movilidad. En este punto en particular, bueno, todavía habrá que trabajar, ¿verdad? Porque una brecha clara en nuestro país pues es la tecnológica, para todas y todos tener acceso a Internet y a un dispositivo electrónico. Otra medida, o el número 3, que se propone es fortalecer los procesos de sensibilización, capacitación y especialización de las y los mediadores. 4, adaptar los procesos de certificación a personas con discapacidad, eliminando requisitos discriminatorios para su ingreso, promoción y permanencia. Lo que ya dijimos, usar un lenguaje incluyente y no sexista en los procesos, en los convenios, y por supuesto adaptar las instalaciones para hacer de los centros de mediación lugares accesibles, eliminando barreras arquitectónicas. Finalmente, para cerrar, bueno, quiero compartir con ustedes esta concepción que tenemos de la mediación como un espacio de inclusión respetuoso, por supuesto, de la dignidad de las personas, y donde se debe buscar pues sin prejuicios ni estereotipos, que puedan tener acceso al servicio de justicia, y en particular pues a la justicia alternativa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Janine Santillán. Estupenda ponencia, sobre todo aquello en lo donde se enmarca que la justicia alternativa es una vía eficaz para construir el camino al acceso a la justicia. A continuación, tendremos la exposición de la doctora Miriam Georgina Alcalá Casillas. Ella es licenciada en Derecho y maestra en Derecho de la Información por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Realizó una estancia de investigación en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
y actualmente forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ella nos hablará del tema brecha digital, un obstáculo para el ejercicio del derecho a la información en México, particularmente ahora en el tránsito de esta emergencia sanitaria que hemos estado padeciendo durante el año 2020 y lo que llevamos del año 2021. Doctora Miriam Georgina Alcalá Casillas, tiene usted el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Gracias por la invitación y por invitarme a ser parte de este conversatorio. Primero que nada, pues igualmente reforzar un comentario que realizaba la doctora Janine acerca de la brecha, ¿no? La brecha tecnológica y la brecha digital que persiste todavía en nuestra sociedad mexicana para acceder a diversos servicios. Pues precisamente de eso versaba mi hipótesis hace algunos años cuando ingresé al doctorado interinstitucional en Derecho. Yo presentaba una hipótesis que versaba sobre que los factores tecnológicos, económicos, jurídicos y educativos en México pues obstaculizaban tanto el derecho a la información de los ciudadanos, afectando también incidentalmente otros derechos, tanto políticos, sociales, económicos, culturales, como la libertad de expresión, la participación ciudadana, el acceso al conocimiento y a la cultura. Por eso, el objetivo general de este trabajo de investigación fue analizar estos factores en México de manera cualitativa y cuantitativa para determinar si el acceso a Internet y su relación con el derecho a Internet era posible o viable para poder acceder a servicios educativos, comerciales y de cualquier tipo a través de Internet. La metodología que se llevó a cabo fue cuantitativa, como lo acabo de señalar, comparativa y deductiva, comparando la sociedad mexicana con el marco jurídico de otros países, sobre todo los europeos, que son los más avanzados en estas tecnologías digitales, realizando técnicas de investigación documental, bibliográficas, analíticas, con medición de indicadores, algunos instrumentos como estadísticas, encuestas y entrevistas multidisciplinarias con algunos especialistas, tanto en derecho a la información como en tecnologías, como en Internet, y catedráticos también de la Universidad Complutense de Madrid. Se acudieron a diversas fuentes primarias y secundarias a nivel nacional e internacional para poder sustentar pues el estado de la cuestión en México, ¿no? Esta tesis de investigación se fundamentó el estado del arte, es acerca del derecho a la información y a las telecomunicaciones, fundamentado por José María de Santos Guanter, que fue uno de los pioneros del derecho a la información a nivel mundial, y en teorías y la taxonomía de la comunicación, en el Ius Communicationis de Francisco de Vitoria, este filósofo italiano y jurista que señalaba que la comunicación es esencial para el desarrollo del ser humano, para el crecimiento, para la socialización, para compartir el conocimiento. Él señalaba que es un derecho humano, un derecho de todos, poder viajar, compartir, convivir y conocer diversos aspectos y entornos nacionales e internacionales. Estos teóricos a nivel internacional y histórico dieron paso al marco teórico conceptual de esta tesis de investigación. Yo señalaba que el acceso a Internet es una facultad, un derecho, una capacidad de cualquier sujeto para ingresar a la red internacional de intercambio de información. Igualmente, yo lo vinculé con el derecho a la información, porque Internet posibilita la facultad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, que en conjunto incorporan la posibilidad comunicativa que señalaba Francisco de Vitoria. En este sentido, pues el marco teórico referencial de esta tesis abarcaba la desigualdad de oportunidades en México para acceder a Internet,
tanto en las variables económicas, tecnológicas, educativas y jurídicas, en infraestructura, en accesibilidad y en habilidades. Es decir, no es nada más necesario contar con la infraestructura tecnológica, sino hacerla disponible y alfabetizar a la sociedad para que sepa cómo usar la tecnología. Puede la sociedad tener internet o tener acceso gratuito, pero si no sabe cómo utilizarlo, pues sería un sinsentido, ¿no? En este sentido, pues se realizó una intensa investigación. Se llegó a la conclusión de que pues efectivamente se estaba confirmando la hipótesis de la investigación y jurídicamente se pudo concluir que reconocer Internet como un servicio universal que debe ser accesible y asequible, con independencia del lugar de residencia, de las capacidades físicas, económicas o de otras características, es indispensable suministrar el servicio en todo el territorio mexicano, tanto a través de sus instituciones como de los agentes preponderantes en el mercado, liberar el sector de las telecomunicaciones, promover la competencia y la participación pública y plural en todos los ámbitos. En el área tecnológica, ampliar la cobertura, crear infraestructura donde no la hay, o renovar el equipamiento donde el acceso ya es limitado o es obsoleto, en un periodo razonable, con calidad, con velocidad, equiparable al resto de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Y económicamente se propone supervisar la fijación de precios medios que permitieran un acceso general a los usuarios de Internet, controlar los beneficios de los proveedores del servicio para evitar un incremento abusivo en los precios, aplicar medidas correctivas a quienes abusaran de su posición dominante, como en este caso es Telcel y Telmex, y en el ámbito educativo implementar programas de hiperalfabetización plurales, incluyentes y dirigidos a todas las edades y a todos los grupos sociales. Pues derivado de esto, a partir de esta tesis se concluyó en 2018 y en 2019 empieza, como todos sabemos, la situación de la pandemia, una situación que vino a reflejar toda la cuestión y toda la brecha digital que yo señalaba en la tesis de investigación, que cabe señalar fue dirigida en todo momento del doctor Claudio Granados y que sin su apoyo no hubiera sido posible concluir este trabajo de investigación. Pues pudimos confirmar que esta hipótesis y estas conclusiones venían a reafirmar la brecha digital que se estaba fundamentando en la tesis, de la necesidad y de la importancia de alfabetizar a toda la población y de contar con accesos a Internet asequibles con una velocidad lo más posible simétrica. Posteriormente, en el año 2020, aproximadamente a mitades de año, también me aboqué a realizar un estudio de los retos del derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación para la alfabetización y aprendizaje digital en México. ¿Qué fue lo que encontré en este estudio a nivel nacional y a nivel de escuelas y de instituciones educativas, tanto públicas y privadas? Pues que en su mayoría en el sector público no cuentan con la infraestructura ni con los conocimientos para allegar de la educación a la población mexicana. Ha sido más evidente la desigualdad digital en México a raíz del confinamiento social originado por el COVID-19 y dejando en desventaja a la población que se ubica geográficamente distante en las zonas rurales o que son más con escasos recursos económicos, puesto que tienen insuficientes equipos tecnológicos, no cuentan con una tableta, con un teléfono inteligente, con una computadora para poder acceder a la educación a distancia o la educación en línea que ha tratado de implementar el gobierno federal. Y también pues los bajos niveles educativos que ahora se están acentuando más entre los
niños y entre los jóvenes que tienen posibilidad de acceder a estas tecnologías y al acceso a Internet, se están haciendo todavía más acentuadas estas desigualdades. Por tanto, pues en México no se ha podido garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación para el aprendizaje digital. Por ello, es indispensable que el Estado en todos sus niveles asuman la obligación de efectuar acciones para promover la participación plural, para crear infraestructura en sitios donde no la hay y proporcionar equipamiento donde el acceso es limitado, escaso o nulo. Garantizar el derecho de acceso a las tecnologías que ya están estipulados y garantizados en nuestros principios constitucionales y legales. Contribuir con la calidad, con la cobertura de Internet para la educación, modernizar la infraestructura y ampliarla aquella donde sea requerida, puesto que para lograr la inclusión digital pues se necesita incorporar a toda la sociedad en esta sociedad contemporánea de la información y del conocimiento. Por ello, cada institución debe brindar a sus profesores y a toda la comunidad educativa y académica insumos académicos, tecnológicos para el desarrollo de las habilidades digitales, ya sea a través de programas federales o de algún presupuesto propio destinado para ello, ejecutando programas también de hiperalfabetización plurales, incluyentes, que sea para todos, en todos los niveles educativos y dirigidos a todas las edades. Podemos ver que Internet no nada más se acentuó su importancia en el sector educativo, sino también en el de servicios, es decir, con el confinamiento pues también ya fue posible o se ha acentuado a más el comercio electrónico, realizar trámites y servicios que antes era impensable realizar, pero que ahora pues se han buscado alternativas para poderlo hacer. Sin embargo, no todos tienen las mismas posibilidades debido a esta brecha tecnológica y digital. Y por mi parte es cuanto. Muy bien, muchas gracias, doctora Miriam Georgina. Y bueno, pues ese trabajo de investigación es propiamente una obra de su esfuerzo. Yo realmente mi participación pues, es simplemente tratar de dar algunos cánones metodológicos. Pero muchas gracias por la mención, Miriam. A continuación tenemos la ponencia del doctor Miguel Ángel Veloz Romo. Él es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit. Se desempeña como profesor investigador titular C del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde imparte materias en el ámbito del derecho privado desde el año 2006. Es integrante del claustro académico del doctorado interinstitucional en Derecho de la región centro-occidente de la NUI. Cuenta con distinción de candidato a investigador nacional por parte del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Desde el año 2003 se ha desempeñado como abogado postulante principalmente en las áreas de Derecho Civil y Mercantil. Cuenta con habilitación por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes para desempeñarse como perito tercero en discordia y rebeldía de las partes en materia de documentos cuestionados. El tema que nos expone es el derecho a la salud y la responsabilidad del Estado. Doctor Miguel Ángel Veloz Romo, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, doctor Claudio Granados. Bueno, primero que nada agradezco la invitación a formar parte de esta mesa, a poder hacer un intercambio de opiniones, ideas sobre lo que estamos analizando los diversos investigadores y sobre todo con algo tan trascendente como ha sido esta cuestión de la pandemia y cómo ha afectado los derechos que tenemos todos los seres humanos. En este caso, mi participación va enfocada a hacer algunas reflexiones con relación al derecho a la salud y sobre todo enfocada en las medidas que han sido adoptadas aquí en México y cómo a partir de ciertos parámetros internacionales podríamos llegar a considerar que existe responsabilidad del Estado, que el Estado ha buscado disminuir el disfrute de este derecho a la salud. En algunas ocasiones
por cuestiones de priorizar algún tipo de actividad, disminuyendo recursos públicos para poderse ejercer, pero sobre todo con temas que todavía el día de hoy siguen siendo parte del foro, como el no vacunar a ciertos sectores que se consideran vulnerables, aun y cuando se cuenta con vacunas. Entonces, mi participación en una primera parte hará referencia de una manera muy general a lo que implica el derecho a la salud a través de los estándares internacionales, lo que nos va a permitir identificar pues dónde viene el incumplimiento del Estado en estas cuestiones de lograr la efectividad del derecho a la salud. Lo primero que habría que señalar es que el derecho a la salud cambió a partir de que fue analizado a través de organismos internacionales, y cambió porque siempre se había tenido la concepción de que el derecho a la salud lo que buscaba era solo curar. A partir de la interpretación que se empieza a hacer de este derecho, pues se logra entender que no solo es curar, sino que viene una parte importante del derecho a la salud que implica la prevención. Pero más allá de solo hablar de la prevención, se llega a considerar, bueno, como un derecho fundamental y como tal estar interrelacionado con otros derechos fundamentales, lo que hace que en la mayoría de los casos sea imposible lograr pues un alto nivel o un máximo nivel, podríamos decir, de disfrute del derecho a la salud. Tan es así que a nivel internacional, bueno, no se establece una obligación para todos los estados en los mismos términos, porque implica sobre todo un aspecto económico que no en todos los estados se podría llegar a generar. Sin embargo, sí existen parámetros objetivos que nos permiten ver que el Estado puede llegar a afectar a los particulares en el sentido de privarlos del disfrute del derecho a la salud. ¿Dónde encontramos el análisis a nivel internacional? Bueno, hay muchos ordenamientos en materia internacional, pero yo haré referencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 25.1 hace referencia a esta cuestión del derecho a la salud, pero en un sentido muy amplio. Como comentaba, ya no solo es hablar del derecho a la salud como tal, sino que para lograr el derecho a la salud, pues se requieren de otros aspectos, y se habla de cuestión de alimentación, de vestido, de vivienda, se habla de cuestión de necesidades seguros que permitan una cuestión de desempleo, de enfermedad, de invalidez. Entonces, todo esto va generando pues, una carga desde el punto de vista económico, si lo vemos, para los estados, el poder generar el mejor nivel de vida que se pueda tener para poder lograr este derecho a la salud. Otro ordenamiento, y de donde deriva prácticamente el análisis que yo realizaré, es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El derecho a la salud es considerado un derecho económico, social y cultural, y por lo tanto se encuentra regulado en este pacto. Si bien es cierto que el pacto en el artículo 12 establece lo relativo al derecho a la salud, pues bueno, no fue interpretado de una manera adecuada al momento en que se establece en el pacto, y fue necesario que se hiciera por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales pues una observación general para establecer de manera clara cuáles son las obligaciones que tienen los estados en materia del derecho a la salud. Este artículo 12 del Pacto Internacional, bueno, habla de manera muy general que se debe de buscar, y ahí lo señala, reiterando lo que yo comentaba hace rato, el más alto nivel posible de salud física y mental. Pero si se fijan, aquí habla de la posibilidad. Entonces, cada estado tendrá que analizarse de manera independiente tomando en cuenta su situación particular. Pero amplía la cuestión de la salud a algo físico, mental. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, muchas veces se consideraba que el derecho a la salud se daba al momento en que se atendía a una persona que tenía una afectación física, y hasta ahí quedaba. Aquí se amplía la cuestión mental, pero también hace referencia a otros aspectos que tienen que ver con este ejercicio del derecho a la salud, como es la cuestión infantil, evitar la mortalidad, el desarrollo de los niños,
La cuestión del trabajo, fundamental, el medio ambiente, el que se pueda acceder a una asistencia médica, servicios médicos. Pero ya es propiamente la observación general número 14 que hace el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el año 2000, la que establece los parámetros que se deben de tomar en cuenta para el goce del derecho a la salud. Este derecho a la salud pues, es vinculado, como les decía, o interrelacionado con otros derechos como alimentación, vivienda, trabajo, educación, dignidad, vida, no discriminación, igualdad, no tortura, vida privada, información, libertad de asociación, reunión, circulación. Entonces, todos estos me permiten que yo pueda gozar de este derecho a la salud. Sin embargo, entra otra cuestión que es trascendental. El poder gozar del derecho a la salud, el poder hacer efectivos estos derechos que acabo de comentar, tiene mucho que ver con factores socioeconómicos. Y eso hace que no se pueda, que todas las personas puedan tener el mismo derecho a la salud. Entonces, vuelve a ser un tema, digámoslo así, difícil de llevar a la práctica, tomando en cuenta las diferencias que se pueden encontrar al momento de quererlo hacer efectivo. Sin embargo, sí se establece un parámetro para los estados a efecto de poder prestar el servicio, o más bien dicho, más que el servicio, poder hacer efectivo el derecho a la salud. Y se habla de 3 aspectos fundamentales. El Estado debe generar disponibilidad para el acceso a la salud, que implica establecimientos donde se preste el servicio, que existan bienes destinados al servicio, que los servicios estén para las personas. Se habla en un segundo aspecto de la accesibilidad entendida como que cualquier persona pueda acudir a solicitar estos servicios, acudir a estos establecimientos, no se puede hacer ningún tipo de distinción, pero también la accesibilidad va en el sentido del alcance geográfico que puede llegar a tener el servicio a la salud, sobre todo en lugares donde existen comunidades que están aisladas del resto de la población. Entonces se debe de generar algún mecanismo para que las personas puedan acceder a este tipo de servicios. Y la cuestión, sobre todo, de la información, que también es fundamental. Si analizamos, yo hacía referencia a la cuestión de la responsabilidad patrimonial del Estado y ahorita la enfocaré en el aspecto mexicano, analizar jurisprudencia, analizar casos presentados por responsabilidad patrimonial, la mayoría van enfocados a la cuestión de la salud, pero propiamente a la prestación que tiene que ver con otra de las obligaciones que tiene el Estado, la calidad. Este aspecto de contar con personal capacitado, de que se suministren los medicamentos o se practiquen los procedimientos adecuados, de que se utilice un equipo que sea el que está certificado para poder prestar el servicio. Casi todo lo que va enfocado a responsabilidad patrimonial con relación a la prestación del servicio de salud va en este aspecto de la calidad. Pero creo que se debe analizar mucho más allá que la cuestión de la calidad. La calidad es importante porque ya implica la operatividad de las políticas públicas, pero esta cuestión del ejercicio del derecho a la salud va desde las políticas públicas que se pueden llegar a establecer por los estados. Y aquí es donde creo que a partir del gobierno que actualmente se encuentra dentro del ejercicio en el Estado mexicano, a partir de la pandemia, se han tomado ciertas políticas públicas que tienden a desfavorecer el efectivo ejercicio del derecho a la salud. Bueno, un poco más adelante comentaré en qué aspecto. Y por último, otro parámetro de cumplimiento de los estados va enfocado a la cuestión de la aceptabilidad. Es decir, al momento de prestar el servicio a la salud, yo debo de analizar la situación de cada persona. Hay personas que tienen una cultura distinta,
hay personas que practican ciertas tradiciones para tratar de solucionar problemas de salud y no por eso debo de hacerlos a un lado. Debe de aceptar la forma, la cultura, la tradición que tiene cada una de las personas que solicita este servicio a la salud. Bueno, esta observación general también hace referencia a grupos vulnerables y habla de grupos vulnerables como la mujer, los niños, los adolescentes, las personas mayores, personas con capacidades diferentes, los pueblos indígenas, a quienes se les debe de dar un trato preferencial para ciertos aspectos que tienen que ver con el desarrollo de su vida. Y obligaciones en concreto, se establece en primer lugar la de no generar medidas regresivas. ¿Qué se refiere a no generar medidas regresivas? No realizar una revocación o una suspensión de algún tipo de norma que permita que las personas puedan acceder a el ejercicio del derecho a la salud. Y aquí es donde podemos encontrar varios casos en los cuales a través de políticas públicas se ha suspendido el suministro de medicamentos, se ha suspendido la práctica de servicios en determinados establecimientos médicos, y entonces entraría la cuestión de determinar si eso podría estar justificado o en dado caso el Estado está faltando a las normas que le rigen en materia de ejercicio del derecho a la salud. ¿Por qué? Porque la única justificación que podría haber para poder tomar medidas regresivas es que no existan los recursos para poder hacer efectivo ese derecho. Pensemos aquí en México casos de manifestaciones que tienen que ver con suspensión de servicios que prestaba el Estado y que se han dado a partir del año pasado, este año, donde encontramos papás de niños con cáncer a los cuales no se les da medicamento. En Aguascalientes hay casos de mujeres que se han muerto también porque ya no llegan los recursos para poder llevar a cabo un procedimiento en cuestión de cáncer. Entonces, ¿dónde podríamos justificar esta actuación del Estado en las políticas públicas? Creo que si se hiciera un análisis más a detalle, encontraremos que los recursos siguen existiendo, simplemente se están etiquetando para otro tipo de actividades. Y aquí es donde se tendría que ponderar si es suficientemente justificado el que se prive de los recursos para esta área y se utilice para un área completamente distinta. Si se llegaran a dar las violaciones por la cuestión de esta observación general, bueno, se reconocería una responsabilidad por parte del Estado. La propia observación habla de que se puede realizar la violación por parte del Estado o inclusive de entidades que presten el servicio, que estén vinculadas directamente con el servicio a través de la petición del Estado. Y los particulares tendrán que gozar de un recurso judicial efectivo para poder, en dado caso, obtener una reparación adecuada. Y aquí es donde entra la posibilidad de hacer válido ese recurso judicial efectivo que para este caso concreto sí lo tenemos dentro del sistema jurídico mexicano, que sería la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado. Si bien es cierto y en la cuestión de mis trabajos de investigación critico muchos aspectos de esta figura de responsabilidad patrimonial del Estado y en específico el primero de solo limitarse para actos materialmente administrativos, en este caso sí hablamos de actos materialmente administrativos que podrían entrar dentro de la figura. La cuestión de judicial y efectivo también tendría sus cuestionamientos, porque lo que se buscaría es una reparación adecuada que puede darse a través de figuras como la restitución, indemnización, satisfacción, garantías de no repetición, pero el problema que encontramos en México es que para poder hacer válido, ya teniendo una resolución, un derecho a la indemnización, dependemos de una cuestión presupuestal. Y si el problema que se está planteando en la cuestión de la salud es por recursos económicos,
creo yo que se quedaría en una sentencia que podría hacerse efectiva pues, en mucho tiempo. Conforme a la reglamentación que se establece en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, se requiere primero todo el procedimiento que es muy tortuoso en el sentido de que debe de ser el órgano que está realizando la afectación quien conozca del procedimiento, que una de las críticas que yo he hecho que son órganos administrativos que no tienen capacitación en cuestión jurisdiccional, entonces muchas veces se lleva el procedimiento de una manera inadecuada, aunque si bien es cierto, después tienes la posibilidad de acudir directamente al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa a nivel federal, pues bueno, ya solo es como un órgano revisor y ya se realizó todo el procedimiento, que en ocasiones no es el más adecuado. Pero supongamos que se obtuviera la resolución, para que te puedan pagar, si se trata de una indemnización, tendría que ser si se cuenta con los recursos necesarios desde el punto de vista presupuestal. Si no, te tienes que formar en un orden de prelación para ver en qué ejercicio fiscal se te pudiera pagar. Entonces vean la complejidad que se puede llegar a dar a través de tratar de hacer válido el ejercicio del derecho a la salud, las limitantes que existen, el procedimiento que podría llegar a tardar mucho tiempo para lograr hacer efectivo este derecho o en dado caso obtener una compensación por la afectación que se tiene. En México, con las medidas que se han adoptado para resolver este problema de la pandemia, muchas de ellas se han criticado en cuestión de la manera en que se busca proteger a las personas con relación a este derecho a la salud. Y muchas personas han muerto derivada de políticas públicas mal tomadas, de políticas públicas que no fueron las más adecuadas y que en dado caso tendrían que justificarse desde un punto de vista objetivo. Si no se lograra, pues ahí había una puerta abierta para poder iniciar procedimientos de responsabilidad patrimonial en donde se buscaría resarcir el daño causado derivado de una mala política pública que no cumple con las normas internacionales. Bueno, eso sería todo de mi parte, doctor Claudio Antonio Granados Macías. Muchas gracias. Importantes reflexiones en torno al derecho a la salud nos compartió el doctor Miguel Ángel Veloz Romo, particularmente en este trance de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Muchas gracias. A continuación, tendremos la presentación que hace la doctora María Guadalupe Márquez Salgado. Ella es licenciada, maestra y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo la medalla Gabino Barreda como la alumna más destacada de su generación. Fue becaria del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es profesora e investigadora del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cuenta con perfil PRODEC, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con el reconocimiento nivel 2. Es una de las autoras más destacadas de nuestro país e Hispanoamérica en la línea de generación y aplicación del conocimiento de los medios alternos de solución de conflictos. Autora de más de una docena de obras publicadas por las mejores editoriales jurídicas de nuestro país y del habla hispana. El tema que hoy va a darnos a son los medios alternos de solución de controversias, el nuevo sistema penal acusatorio, que como bien dice el doctor José Luis Eloy Morales Brand, de nuevo pues ya no tiene mucho. Sin embargo, pues seguimos haciendo esta alocución del nuevo sistema para hacer esta distinción clara con el viejo sistema inquisitivo. Doctora, tiene usted el uso de la voz. Bueno, pues no sé si me escuchan. ¿Se escucha bien?
Sí, sí se escucha, doctora. Me veo. Sí, sí se escucha. Déjeme ver aquí, entonces vamos a ver acá en. A ver, Celeste. Sí, por favor, ¿cómo se arregla esto para que se vea? ¿Para que usted se vea? Sí, para que me vea yo grande aquí. Perdonen, pero ya ven que no soy muy... ¿Pero si le están viendo, doctora? Sí. Bueno, mientras logramos que me puedan ver un poquito mejor, agradezco mucho a los organizadores de este evento que la invitación para participar en él, al público que nos está escuchando, decirles que todos los elogios que han escuchado ha sido porque los ponentes han sido mis alumnos. O sea, no se crean mucho que lo que los compañeros dicen, pero la realidad es que sí, desde hace ya muchos años me he dedicado al estudio de los mecanismos alternos de solución de controversia, porque desde el momento en que los conocí yo, los mecanismos, pues me di cuenta de las ventajas que significaba tener estos mecanismos. ¿Sí se ve grande? Ah, bueno. Entonces, quisiera yo empezar comentándoles que mi exposición va a basarse en el libro que en muy poco tiempo, si la pandemia nos da la oportunidad, publicará, ya está en prensa, la editorial Porrúa, y se llama precisamente Los mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal. O sea, como ustedes saben, los mecanismos alternos de solución de controversias, hago el trabajo, lo divido en 4 capítulos importantes porque ahí explico tanto los orígenes como la evolución de la justicia alternativa en México. Para que no creamos que la modificación y la incorporación de la justicia alternativa en 2008 a la Constitución, que si bien es muy importante, es una idea del Congreso que estaba en ese momento. Quiero decirles que los orígenes de la justicia alternativa tienen más de 20 años, exactamente en el estado de Quintana Roo, que es uno de los estados, es el estado pionero en materia de justicia alternativa. El 14 de agosto de 1997 se crea el Centro de Justicia Alternativa, el primer Centro de Justicia Alternativa y Asesoría Jurídica de la República. Y a partir de esa fecha, fíjense bien, 97, han venido los estados desarrollándose en materia de mecanismos alternos. Quiero también señalar que gracias a la Academia Nacional de Seguridad Pública se organizó un primer curso en donde nos convocaron a todos un representante por cada uno de los estados de la República para participar en el primer diplomado que se impartió sobre mecanismos alternos. Y con el apoyo también de la Barra Americana de Abogados, los
abogados norteamericanos, muchos de ellos jueces, otros directores de centros de mediación, nos destacaron la importancia de los mecanismos. ¿Y por qué buscar mecanismos diferentes a la justicia tradicional? Pues porque se han hecho muchos estudios y en general el CEJA, el Centro de Estudios Jurídicos de América Latina, cuya sede está en Santiago de Chile, pues ha hecho un estudio y en general la percepción de las personas sobre los poderes judiciales en Latinoamérica es malísima. O sea, la gente tiene una impresión muy mala de los poderes judiciales, que hay mucha corrupción, que hay mucha ineficiencia, y bueno, entonces hay que buscar un camino alterno para mejorar sobre todo el servicio y que la gente se sienta realmente atendida en este derecho que tiene de administración de justicia. Entonces, por eso quise en este primer capítulo del trabajo destacar cuál ha sido el origen y la evolución de la justicia alternativa en México. Porque es muy importante que saber, no pensar que a raíz de la modificación a la Constitución en 2008 nace la justicia alternativa. No, la justicia alternativa ya se aplicaba en muchos lugares de nuestra república desde antes, incluso en materia penal, en esos delitos que se persiguen a petición de parte ofendida, ya se practicaba la justicia alternativa. Entonces es importante conocer cómo ha ido evolucionando y cómo poco a poco múltiples actores han tratado de convencer a los presidentes de los tribunales de las bondades de la justicia alternativa. Quiero decirles que en estos momentos ya todos los estados de la República manifiestan que tienen un centro de mediación en sede judicial. Y claro, sí, a raíz de la reforma a la Constitución y la expedición del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley de Mecanismos Alternativos de Justicia a nivel federal, bueno, aquí ya tenemos que a partir del 2014 las Procuradurías de Justicia se incorporan a este movimiento. Y ha sido realmente muy importante porque el número de acuerdos, de mediaciones, pues ha aumentado en forma considerable. Uno de los libros que yo realicé hace más de 10 años fue en la primera década, en 2008-2009, fue una evaluación de la justicia alternativa. Porque si no medimos las cosas, no sabemos si estamos avanzando o no. Si no hacemos una evaluación de la justicia alternativa, nunca sabremos cómo vamos en esa materia. Y entonces en esta primera década nos damos cuenta de que hay pocos centros de mediación, de que la mayor parte de los estados de la República no han incorporado o creado un centro de mediación en sede judicial. Y nos damos cuenta de que hay diferencias enormes entre los centros de mediación, tanto en la ubicación de su estructura institucional, y ahí vamos viendo qué importancia le dan los poderes judiciales a los centros de mediación. Si dependen del presidente del tribunal, si dependen del Consejo de la Judicatura, o también podemos ver las diferencias en denominaciones. Cada centro de mediación se llama diferente a otro. Hay centros de justicia alternativa, hay centros de mediación y conciliación, hay centros
únicamente de mediación, hay centros únicamente de conciliación, y entonces vemos cómo todos estos parámetros son diferentes. O sea, cada centro ha sido diseñado, y en el diseño también la importancia que se le da a cada uno de los centros está reflejada pues en el presupuesto que se le otorga. No podemos a veces creer en mucha de la información que reportan los centros de mediación, que me dicen que, no sé, que resolvieron 1,200 asuntos en un año cuando tienen 3 mediadores, ¿verdad? O sea, ese es el gran problema de la justicia alternativa en México, que no hay elementos para realmente llevar un seguimiento de cómo vamos en la justicia alternativa. ¿Cuánto es? Todavía hay la mayor parte de los estados en donde no se ha otorgado un presupuesto específico para justicia alternativa. O sea, les dan del presupuesto de presidencia o del presupuesto no sé de dónde, pero no hay un presupuesto específico. Y vean que eso es importante, ¿verdad? Si nosotros decimos, si a mí me preguntaran cuál es el mejor centro de mediación que tenemos en el país, diría yo el Centro de Mediación de Guanajuato. ¿Y por qué, señores? Porque el Centro de Mediación de Guanajuato tiene sedes en 9 municipios, porque el centro tiene unidades ambulantes en donde van a los municipios más remotos en determinados días a ayudarles a las personas a resolver sus conflictos, porque el centro tiene más de 30 mediadores, porque el sueldo, y eso es también fundamental, de los mediadores es equivalente a lo que gana un secretario en un poder judicial, porque el director gana lo mismo que un juez. Son determinados parámetros que nos indican, pues realmente, cuál es la importancia de los mecanismos alternos, ¿no? Este es el primer capítulo. El segundo capítulo, pues es eso, destacar cuál es la necesidad de medir la justicia alternativa. Si no contamos con estos indicadores, nunca vamos a saber si estamos avanzando o no en justicia alternativa. Porque a lo mejor aquí en Aguascalientes hemos avanzado. ¿Por qué? Porque hay gente sensible que se ha dado cuenta de las ventajas que tiene para el propio Poder Judicial el promover los mecanismos alternos. Pero hay otros estados en donde no es así. Los últimos estados que se han incorporado son Nayarit y Guerrero. A ver, estados de los más violentos que hay, ¿verdad? Entonces no podemos esperar otra cosa. Se creó la Red Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos para compilar en un solo lugar, en una sola página de internet, todos los informes. Y los resultados nos dejan un mal sabor de boca, porque la mayor parte de los estados no reportan la información necesaria para poder saber si van avanzando o no en estos mecanismos. No sé cómo voy de tiempo. Pero bueno. Bien, doctora, bien. Bueno, ¿cuál es el siguiente capítulo? Bueno, el siguiente capítulo, aquí lo teníamos, les hablaba yo de esta red. Esta red, si ustedes la consultan en internet, van a encontrarse una información muy deficiente. Y lo digo así porque
La mayor parte de los estados no tienen estadísticas. 32 de los estados, solo 28 de ellos tienen leyes que regulan los mecanismos. 32 estados, de los 32, solo 14 tienen algún reglamento. O sea, tienen ley y su reglamento. Hay otros que solo tienen reglamentos. De los 32 estados, solo 20 muestran estadísticas. Los otros estados, la información que nos dan, es difícil decirlo así, pero yo que he tratado de buscar criterios objetivos, les puedo asegurar que la mitad de los datos que dan son mentiras. Hemos mandado cientos de oficios al Instituto de Información y simple y sencillamente nos contestan que no tienen información sobre los mecanismos alternativos. Entonces, vean, ustedes pueden consultar en internet la red y se van a llevar a cabo, la conclusión que nosotros ponemos en el trabajo. Decimos, quedamos con un mal sabor de boca al analizar los resultados, ya que aquí se refleja la falta de compromiso y de interés por parte de nuestras autoridades sobre la promoción y desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y a esto me refiero a los poderes judiciales, porque en las procuradurías, recuerden que no habían los mecanismos alternos de solución de conflictos. Se han incorporado a raíz de las modificaciones a la Constitución e inclusive se dieron 8 años de vacatio legis. ¿Para qué? Para que pudieran adaptarse y que los mecanismos alternativos pudieran ser utilizados desde las procuradurías, ¿verdad? Bueno, desde ahora fiscalías. Y en las fiscalías se ha realizado un trabajo, diría yo, más técnico. En las fiscalías, todas las fiscalías cuentan con una área de mecanismos alternos. En todas las fiscalías se han capacitado a los mediadores. Hay pocos mediadores en relación con la cantidad de denuncias que se presentan, pero sí hay esta posibilidad que se tiene de reunir tanto a la víctima como al presunto delincuente en un encuentro en donde se pueda llegar a un acuerdo. Hago la aclaración que se trata no de delitos que se persiguen de oficio. No vamos a reunir a un homicida con una persona, no vamos a reunir a un violador con una persona violada, aunque les quiero hacer la aclaración de que en Estados Unidos sí se median todos los asuntos, pero aquí no. Aquí solo los asuntos que se persiguen, los que no se median, los asuntos que se persiguen de oficio. El robo sin violencia, sí. Y hemos tenido experiencias gratas. Hemos tenido experiencias en donde cuando las personas se ponen frente a frente, cuando se dan cuenta de que la otra persona, el delincuente que todos pensamos que es un monstruo, es un ser humano igual que nosotros, que desafortunadamente no ha tenido las oportunidades que hemos tenido nosotros, porque los psicólogos que es importantísimo trabajar en equipos multidisciplinarios, sobre todo en mediación penal, nos explican cómo cada uno de nosotros tiene una historia personal y depende de esa historia personal la forma en la que actúa la gente. O sea, ¿por qué ha aumentado tanto la violencia en México? Pues porque tenemos, por la pandemia y por la falta de
de actividad de las personas, pues mucha violencia en la casa. Pero hay mucha violencia no solo en el hogar, hay violencia en todos lados. Hay violencia en las calles, hay violencia en las escuelas, hay violencia, bueno, escuchar un noticiero o leer un periódico son puras noticias de violencia. Entonces, surge aquí una nueva filosofía. Tenemos el sistema penal anterior, inquisitivo, y un sistema nuevo, un sistema oral acusatorio que tiene como fundamento la justicia restaurativa, que como su nombre lo dice, la intención es restaurar. ¿Quién ocupa el primer lugar en la justicia restaurativa? La víctima, porque de lo que se trata es de restaurar el daño que el delito le provocó. Pero también, señores, interviene la comunidad, porque la comunidad también está asustada, la comunidad también en un momento determinado se siente presionada. Ustedes lo vemos todos los días. Si en una colonia determinada hay muchos robos, pues los vecinos están temerosos. Y bueno, entonces vemos que los mecanismos alternos en materia penal, decíamos, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos habla de un acuerdo reparatorio, por supuesto, el acuerdo en sí no es un mecanismo alternativo. El acuerdo es el resultado de la aplicación de un mecanismo como puede ser la mediación, la conciliación y las juntas restaurativas. Les digo, ¿qué son las juntas restaurativas? Es donde, además de la víctima y del ofendido, participan algunos integrantes tanto de la autoridad como de la comunidad. Tenemos también en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, tenemos también, por supuesto, la mediación y la conciliación, y como les decía yo, la víctima ocupa un lugar preferente, preponderante en esta ley, ¿verdad? Después tenemos inclusive en la Ley Nacional de Justicia para Menores Infractores, que hay procesos, hay la mediación y hay procesos restaurativos. Y esto es muy importante porque estamos hablando de adolescentes. Estamos hablando de adolescentes que han vivido en un contexto de violencia toda su vida. ¿Cómo podemos exigirles otra conducta a ellos? Y entonces ahí tenemos que hay diferentes procesos está por supuesto la mediación, pero hay otros procesos como es la junta restaurativa, en donde pueden sugerírsele a los adolescentes, ellos escuchan cómo se siente la víctima y cómo se siente la comunidad, los vecinos. Por ejemplo, un caso de unos jóvenes que quemaron un puente y eso causó un daño enorme a una comunidad porque era el puente que servía para, por ejemplo, transportar a un enfermo a un hospital. Y entonces, cuando los jóvenes que están acusados de destruir el puente escuchan los relatos de cada uno de los vecinos, se ve en el video, lo pueden ustedes consultar también, cómo cambia su actitud. Y de una actitud violenta, intransigente, se convierten en una actitud diferente, cooperativa. Y los jóvenes se comprometen a restaurar el puente. Y los jóvenes se comprometen a trabajar
a conseguir la madera, los materiales necesarios para ello. Bueno, esto es muy importante en esta materia nacional del sistema de justicia penal para adolescentes. Y bueno, inclusive tenemos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que también lo analizamos, ¿cuáles son los mecanismos alternativos? Bueno, aquí ya se dictó una sentencia. Aquí ya hay un delincuente que está cumpliendo una sentencia. Sin embargo, se puede obtener algunos beneficios si se realiza algunas actividades que beneficien a la comunidad. Y dice uno, pues sí, como no estamos acostumbrados en México a esto, pero ¿como cuáles? Bueno, puede ser pintar paredes, ayudar a restaurar. Algunos de los reclusos tienen oficios, carpinteros o arreglan bicicletas. Bueno, pueden dedicar su tiempo a ayudar a la comunidad, y así entonces pueden reducir sus condenas. Hay círculos también en donde participan diferentes vecinos, incluso las familias de los delincuentes. Porque ¿quién se ha puesto a pensar en las familias de los delincuentes? Que son acosados, la esposa, que la corren del trabajo porque no vaya a ser igual que su esposo de ratera. O los hijos, que en la escuela todos fulanito, el hijo del ratero, y que le dice, a ver si se pierde algo, me lo debe haber robado él porque su papá es un ratero que está en la cárcel. Nadie ha pensado en la familia de los delincuentes. En Estados Unidos hay comedores especiales para las familias de los delincuentes, donde les ofrecen desayuno, comida y cena. Entonces, ellos también participan en estos círculos y ellos también se dejan oír, los escuchan. También el delincuente, para que escuche lo que piensan de lo que hizo sus hijos, su mujer, el daño que les está causando, y también la víctima. Y créanme que la actitud cambia. Yo he visto víctimas muy enojadas que después de participar en una mediación penal, por supuesto que dan el perdón. O sea, una maestra de la universidad que un señor se metió a su casa, ella vivía sola, estaba muy asustada porque se robó su computadora y no había la pobre respaldado una serie de trabajos que tenía. Y entonces cuando viene la reunión victimario, la reunión de mediación, el muchacho le empieza a contar que lo despidieron del trabajo, que tiene una bebé que cuenta con 4 años y que necesita y que se metió a su casa. Y entonces ella, el temor que tenía es, que me estuvieron, tú formas parte de una banda y me estuvieron vigilando para meterse a mi casa. Y le dice, no, señora, ¿y por qué te metiste por qué en mi casa? ¿Por qué en mi casa? Dice, señora, pues porque su casa es la que tiene la barda más chiquita de toda la cuadra. Y se me hizo fácil saltarla. Y le ofreció, por supuesto, recuperarle su computadora. Y no solo eso, le ofreció levantarle la barda para que la señora estuviera mucho más tranquila, para que viviera tranquila. Y ella, por supuesto, que le ofreció el perdón. Entonces, eso es lo importante de la promoción de los mecanismos alternativos. Nos da gusto ver que las procuradurías se están poniendo, se están dando cuenta de las ventajas que puede tener esto, de que están creando estos módulos de atención a víctimas
que son fabulosos, que preguntamos y vimos y investigamos, nos respondieron, mandamos, no les voy a decir miles, pero sí mandamos 100 oficios a poderes judiciales, a procuradurías, recibiendo muchas veces información y muchas veces muchas gracias, pero no tenemos por qué darles a ustedes esos datos. Y la realidad es que los mecanismos alternativos están funcionando, apenas están empezando a funcionar en las fiscalías, pero ya se incorporaron. También quiero decirles que una de nuestras fuentes principales fue el INEGI, por supuesto. En el INEGI ya hay una información, cuadros que yo pongo aquí, que he transcrito, para que ustedes vean los recursos con los que cuentan las procuradurías y para que ustedes vean también, es muy importante, cuántos asuntos se han desarrollado en materia penal, que es realmente nuestro tema. Fíjense, aquí aquí estoy viendo eficiencia judicial en América Latina. De todos los países, el más eficiente en América Latina, según esto, es Uruguay. El más ineficiente es Cuba, es Venezuela, es Bolivia, es Nicaragua, Panamá, Ecuador, Colombia, República Dominicana y México. Entonces, pues no estamos nada bien que digamos, ¿verdad? Esto es lo que estamos haciendo, de esto se trata el libro. Yo los invito, les informaré en cuanto me sea posible de que ya está impreso. Ahorita nos quedamos con la pandemia, pues cerraron las imprentas, pero sí encontramos que en materia que ha habido ha habido un mayor interés en materia penal en las fiscalías en relación con personal, con capacitación y con recursos que en los tribunales, ¿verdad? Porque en todos los estados existen ya los mecanismos alternos en el ámbito de las fiscalías. Y bueno, agradezco nuevamente su atención y creo que ya me pasé muchísimo, pero muchas gracias por su atención, muchas gracias a Claudio, muchas gracias a Eloy, a todos mis compañeros que participaron por la invitación. Y con esto pues doy por terminada mi participación. Muchas gracias, doctora. Muy enriquecedor siempre escucharla en los temas de medios alternos de solución de conflictos, particularmente de su último trabajo que está por publicar. Le agradecemos muchísimo. Y bueno, para continuar entonces con la mecánica de nuestra mesa, quisiera yo preguntarle a los asistentes si tienen alguna pregunta, algo que hacerle a nuestros ponentes y de igual manera a los ponentes si quieren tener alguna breve intervención para comentar lo que aquí se ha expuesto. Únicamente, si me permite, doctor, un comentario. Adelante. Muchas gracias. Bueno, creo que después de escuchar los temas que se han expuesto en esta mesa sobre justicia alternativa y salud, pues queda de manifiesto cómo pues, la pandemia puso más a la vista o más visible pues, la desigualdad y estas brechas en distintos temas, brechas geográficas, digitales, económicas, y pues que hacen o dificultan, ¿verdad?, hacer efectivos estos derechos a la salud, al internet, y a la justicia. Entonces, lo único que quisiera acotar pues, es la importancia de ir
transitando, de ir transformando pues, los esquemas tradicionales de justicia que ya conocemos, y sobre todo de hacer muy visibles desde todos los ámbitos en los cuales nos desempeñamos, pues que es necesario reconocer y valorar la diversidad, ¿no? Eso yo creo que es fundamental, el respeto y la valoración de la diversidad de todas y todos, y pues desde nuestra trinchera, pues estar a la espera de que se apruebe la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, hay que decirlo, pues está pendiente que la apruebe el Congreso de la Unión desde agosto del año 2017, entonces esperamos que este 2021 pues sea el año de la justicia alternativa y que precisamente en esta norma general pues incluyan procesos en los distintos mecanismos que sean inclusivos, cercanos, accesibles y pues libres de discriminación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Yanin Santillán. ¿Alguien más? Bueno, si no hay sí, adelante, Miriam. Pues igual unirme a la solicitud y a la propuesta de la doctora Yanin, que ojalá que este año nos haga conscientes a todos, ¿no?, de la importancia de acceder a los derechos humanos, de acceder a la información y de acceder a la justicia, una aspiración social, ¿no?, individual que como ser humano siempre tenemos. Pues me uno también a las peticiones, al trabajo conjunto y a proponer que este equipo de trabajo pues podamos colaborar en alguna investigación conjunta de manera multidisciplinaria para realizar una propuesta, ¿no?, en pro de los derechos humanos. Gracias. Muy bien. Víctor, sí, adelante. Hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha el audio? Sí. Muy bien. Hola, primero que nada, quería felicitarles por sus ponencias. La verdad estoy, muy contento de que me hubiesen invitado como asistente para este evento. Y tengo una pregunta en específico para la doctora Alcalá, en el sentido de los medios de garantía del derecho a la información. Como bien mencionaba la doctora, y creo que es un tema que se interrelaciona mucho con el resto de las ponencias, es cómo garantizamos el acceso a la información. Entonces, me pareció muy interesante, sobre todo las propuestas de crear y renovar infraestructura para poder generar mejores mecanismos. Entiéndase desde acondicionar, por ejemplo, en el sector educativo las aulas, tener mejor equipamiento escolar. Sin embargo, hay un tema que, por ejemplo, desde el sector educativo se toma mucho y es cómo podemos cómo podemos identificar los mecanismos en los que las personas pueden buscar información y cómo estos mecanismos de búsqueda de información pueden tender a garantizar de una mejor o de una manera más eficiente el derecho a la información. Y lo relaciono también un poco con el tema de, en la actualidad, que tenemos con las noticias falsas y con la malinformación, que sobre todo por los temas de COVID, pues se ha agravado mucho esto. Y mi pregunta es para el foro en general, pero sobre todo para la doctora Alcalá. ¿Usted cree que si nosotros implementamos mejoras de solución, por ejemplo, talleres que fomenten nuevas medidas de búsqueda de información, ya sea desde las escuelas e incluso también dentro del servicio público, en muchísimas áreas donde implica, por ejemplo, recolección de información en temas de prensa, etcétera, ¿usted cree que parte de los programas de la alfabetización digital deben comprender estos mecanismos de búsqueda de información más eficientes para garantizar el derecho a la información y con ello la interdependencia con el resto de los derechos fundamentales? Muchas gracias. Hola, Víctor, muchas gracias por tu pregunta. Pues te agradezco esta reflexión que nos haces, ¿no? Efectivamente, yo relaciono o se relaciona íntimamente el derecho a la información con el resto de los derechos. Pues si una persona no conoce o no sabe cómo ejercer sus derechos, difícilmente podrá acceder a la justicia, a la legalidad, al derecho a la vivienda, a la educación, a cualquier otro derecho, ¿no?
Un medio, bueno, voy a poner como ejemplo a los países europeos. Finlandia, Islandia, en su mayoría los países nórdicos fomentan la transparencia proactiva y obligan al Estado como ente facilitador de los medios de comunicación. Ellos desde los niveles muy básicos de educación obligan un alto nivel educativo de su cuerpo docente, de su cuerpo académico, obligan a programas de alfabetización digital e informacional, no nada más de saber utilizar la tecnología, sino alfabetización informacional en cuanto a saber cómo usar la información, saber cómo buscar información. De hecho, hay un marco de referencia europeo que se llama Marco de Referencia para las Competencias Digitales, en el cual habla acerca de capacitar a todos los ciudadanos desde preescolar o desde los primeros años de lectura y escritura a saber usar la información, a saberla buscar, a saber contrastar, y tienen medidas correctivas muy específicas para las fake news, como bien señalas, ahora con el coronavirus y con todos los temas se ha incrementado, ¿no?, las mentiras en las noticias o falsas notas o publicidad engañosa y demás. Las medidas de los países nórdicos europeos son muy drásticas, son muy tajantes, no permiten este tipo de información, hay filtros para publicar información, pero también son muy abiertos para que la ciudadanía pueda ser partícipe de los medios de comunicación. Una parte del espectro radioeléctrico lo permiten a los medios sociales, a grupos indígenas, a grupos minoritarios como la comunidad LGTBI. Todos los grupos minoritarios tienen acceso, tiene un porcentaje equitativo para poder acceder a los medios de comunicación, ya sea radio, televisión, internet, y poder dar a conocer sus derechos, cómo los pueden ejercer, cómo pueden usar la información y todo lo que sea relativo con los derechos humanos. Otro ejemplo también es en Finlandia, el acceso a Internet es gratuito y es a través de la energía eléctrica. El doctor Claudio me hizo favor de pasar una propuesta hace varios años de Infotec. A través de Infotec en Aguascalientes había una propuesta de legislación acerca de que se brindara cobertura de Internet a través de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, y esta propuesta pues no pasó debido a intereses comerciales. Como sabemos, el agente preponderante pues es dueño Carlos Slim. Todas las empresas, aunque sí hay un poco más de competencia económica ahora que se creó o que tiene más presencia, que se le dieron atribuciones a la COFESE, a la a la Comisión de Competencia Económica, se le dieron más atribuciones y de sanción a ciertos entes privados. Antes había, como todos sabemos, menos empresas que ofrecieran el servicio de Internet o servicios de medios de comunicación. Ahora es un poco más abierto. Sin embargo, de todo, la oferta es poca, la oferta es escasa, y los que usan su infraestructura aún tienen que pagar. Eh, esta, esta comisión, pues bueno, no se ha podido realizar al 100% esta apertura de los medios de comunicación, o esta apertura económica no se ha podido realizar, pero creo que el trabajo que ha hecho el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha sido decente, ha sido adecuado, queda trabajo por hacer, pero yo creo que lo importante, además de las políticas públicas que debe implementar el Estado para alfabetizar informacional, tecnológico y de en todos los sentidos, también es responsabilidad como ciudadanos, ¿no?, de educarnos, de educar a nuestra familia, a nuestro entorno, en el ámbito en el que nos movemos, de buscar información, contrastarla y acudir a varios medios de comunicación, no quedarnos nada más con lo que dijo un periodista, lo que dijo un medio de comunicación, sino buscar varios periodistas, varias opiniones, varios medios de comunicación, y con ello poder formar una opinión propia y una opinión informada. No sé si con esto resuelvo tu duda, Víctor.
Sí, ay, perdonen, es que casi no enciende bien el micrófono, pero sí, me quedó mucho más claro el tema. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Víctor. Muy bien, ¿algún otro comentario para concluir en todo caso los trabajos de nuestra mesa? Bueno, si no hay ningún otro comentario, pues quiero agradecerles a todas y todos ustedes la presencia en esta mesa de salud y justicia alternativa en el marco del seminario Educación, Salud, Justicia y Democracia, que el capítulo Aguascalientes del doctorado interinstitucional en Derecho, así como el cuerpo académico de Administración de Justicia. Entonces les agradezco mucho su participación y bueno, les comento que a la brevedad les haremos llegar de forma escaneada como físicamente de las constancias que acreditan su participación en este foro para efectos de sus actividades académicas y profesionales. Les agradezco mucho su presencia y bueno, pues esperemos seguir participando en estos eventos académicos que viene organizando el Departamento de Derecho. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias. Hasta Adiós. luego. Adiós. Gracias a todas y todos. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Adiós. Estés muy bien. Hasta luego. Pero cómo me salgo. Sí,